tardes, hermanos. Aquí estamos nuevamente, una vez más, reunidos, encontrándonos a través de este medio, ¿no? Virtualmente, pero en un mismo sentir, todos los hermanos, para tener esta reunión de oración y enseñanza en este día, en esta tarde. Y damos gracias a nuestro Señor porque hasta aquí Él nos ha acompañado, nos ha cuidado, nos ha guardado y nos permite poder estar aquí hablando a través de estos métodos. Damos gracias, como dijimos, porque el Señor es el que nos permite que, a pesar de que no podamos estar reunidos como quisiéramos en la iglesia, en nuestra amada iglesia, a través de un video o un mensaje grabado podemos estar compartiendo todos los hermanos en un mismo sentir. Sabemos que a una hora podemos estar viendo ese video y podemos estar juntos en nuestro sentir, en nuestros corazones. Y es por eso que hoy tenemos esta reunión de oración y enseñanza. Y antes de tener la enseñanza vamos a cantar un himno. El himno número 426 dice: para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Cuando vamos así como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan a Él. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues los cuida su amante Señor. Mas no habréis de alcanzar sus tesoros de amor si rendidos no vais al Señor, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Y el coro dice: obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cantemos el himno.
vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. ¿Quién pudo decir estas palabras sino el Señor Jesús? Aquel Maestro y Señor por excelencia, aquel que no se avergonzaba de ser llamado Maestro. Yo les propongo en el transcurso de 15 minutitos recorrer las páginas de los Evangelios y ver algunas características que tenía el Señor Jesús como Maestro y también como consejero. Recordemos, como dicen algunos psicoterapeutas, que, por lo menos desde algunas teorías, que la psicoterapia, la consejería, tiene también mucho de labor y de función pedagógica, así que bien podemos aplicar estos conceptos también en general a la consejería, a todo lo que tenga que ver con el trato con las demás personas. La primera característica es la que acabamos de leer. Le llamaban maestro, y el Señor dice, y decís bien, Él no se avergüenza de ser llamado maestro. El Señor aquí está legitimando esa posición de quien de manera asimétrica enseña. Hoy esto está bastante desprestigiado. El asunto de que haya un docente que imparta un conocimiento está visto bastante hoy para las teorías pedagógicas más modernas o para el pensamiento en general, es visto casi como algo autoritario. Yo he escuchado decir que hoy la función del docente, del maestro, no es impartir conocimiento, sino generar una especie de debate donde cada uno dé su opinión y entre todos construyamos la verdad y entre todos construyamos el conocimiento en base a las opiniones. Que muchas veces se genera una verdadera confusión y muy tristemente este modelo ha sido exportado también a algunas iglesias donde se han eliminado o suspendido reuniones de enseñanza para transformarse en estas sesiones de debate donde cada uno dice lo que le parece y cada uno se va a su casa con una verdadera ensalada en la cabeza. Entonces, acá el Señor está legitimando esta posición del maestro, del que imparte un conocimiento, de la persona que fundamentalmente imparte el conocimiento y la sabiduría a través de su ejemplo. Ya lo vamos a ver. En segundo lugar, otra característica que yo veo del Señor Jesús como maestro y como consejero es de aquel que ama su oficio. De aquel que es un maestro o un consejero sin aula, sin escritorio, sin horario. En Mateo capítulo 11, versículo 1, muchos textos los vamos a mencionar nada más porque tenemos un tiempo limitado de 15 minutos, así que vamos a mencionar los textos. Yo les invito y les animo, les motivo a que ustedes posteriormente puedan leerlos con mayor cuidado y con mayor detenimiento e ir estudiando estos textos bíblicos. Yo los menciono. Mateo 11.1 vemos que el Señor enseñaba en las ciudades. En Lucas 13.10 vemos que lo hacía también en la sinagoga. Luego vemos que en Mateo capítulo 5 versículos 1 y 2 lo vemos al Señor allí en un monte impartiendo un conocimiento a través de un discurso bastante extenso. En Lucas 13.26 vemos al Señor recorriendo las plazas enseñando. Esto nos habla de la docencia, el magisterio, como un estilo de vida más que como una profesión. Hoy en día se habla de los trabajadores de la educación. Bueno, esta descripción no responde y no podría serle aplicada al Señor Jesucristo, esta especie de proletarización del docente, ¿no? Acá el Señor enseñaba y aconsejaba, como dice en Mateo 26:55, cada día. Y como dice en Juan 3, capítulo 3, versículos 1 y 2, también dice que por la noche enseñaba. Era un maestro sin horario, sin aula, que empleaba o ejercía el magisterio como un estilo de vida. Eso le pasa y les pasará a muchos de ustedes que ejercen esta profesión como estilo de vida, cuando aún el verdadero maestro, aun cuando está estudiando algo, aun cuando está leyendo algo, se encuentra dominado por la idea de cómo poder transmitirlo, cómo poder enseñarlo, de qué manera con eso que está leyendo, eso que está incorporando, a qué otro le puede ayudar.
Esta es una actitud, más que acciones llevadas a cabo dentro de un aula en el transcurso de 40 u 80 minutos. Es esta actitud que siempre está buscando volcarse al otro para enriquecerlo, para bendecirlo. Esta era la actitud entonces del Señor Jesús, que es para nosotros un modelo. En tercer lugar, vemos que el Señor Jesús amaba a sus alumnos, pero amaba a tal punto de estar dispuesto a sacrificarse por ellos. Este texto sí lo vamos a leer, lo tenemos en Filipenses, capítulo 2, versículo 5, Filipenses 2, 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Siendo en forma de Dios, aquí el texto significa que era Dios mismo, porque acá la palabra forma se podría traducir como esencia, siendo de la misma esencia de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sigue el texto, es bastante más extenso, donde nos habla de esa humillación, voluntaria humillación del Señor Jesús al venir a este mundo, a hacerse hombre, a hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice el versículo 8. Y yo me pregunto a mí mismo, que ejerzo la docencia ya hace más de 25 años, y casi llegando a los 30 en realidad, ¿cuán dispuestos estamos, cuán dispuesto estoy a hacer cosas por nuestros alumnos sin esperar una compensación? ¿Cuán dispuestos estamos? Acá tenemos el ejemplo supremo del Señor, quien directamente, dejando las glorias, bajó a este mundo, tomando una forma humana, esa humillación de sí mismo, haciéndose un hombre pobre que no tenía donde recostar siquiera su cabeza, y yendo voluntariamente a la cruz del Calvario para ofrecer su vida por cada uno de nosotros. ¿Cuán dispuestos estamos a hacer algo por nuestros aconsejados, por nuestros alumnos, por nuestros discípulos? Yo digo, a veces no estamos dispuestos siquiera a quedarnos en un recreo para atender a un estudiante. Entonces, meditemos, reflexionemos acerca de cuánto amamos realmente a las personas con las cuales trabajamos. Sean nuestros alumnos, sean nuestros aconsejados, sean nuestros discípulos, nuestra familia, los miembros de la iglesia o cualquier persona. En cuarto lugar, es interesante ver cómo el Señor no se relacionaba con sus discípulos de un modo así, al estilo una masa indiferenciada, con todos a la vez, sino que el Señor se relacionaba individualmente con cada uno. Cuán difícil es hacerlo hoy por hoy, ¿no? Con aulas de 30, 40 alumnos, cuán difícil. Muchos de nosotros estamos recorriendo día a día, a través de todas las horas del día, infinidad de aulas, infinidad de cursos con alumnos diferentes. Qué difícil es relacionarse individualmente, pero seguramente si tenemos la disposición, Dios va a darnos la oportunidad de hacerlo. No con todos, con aquellos que Dios ponga en nuestro camino. Lo que pasa es que hay que saber identificar esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay que saberlas identificar, estar a la expectativa. Cuando el Señor nos manda a una persona, a uno de nuestros estudiantes, a uno de los miembros de la iglesia, quien sea, a un vecino, a cualquier persona, identificar a esa persona como alguien que Dios nos la pone delante nuestro para que nosotros nos relacionemos individualmente y obremos en favor de esa persona. Por ejemplo, en Juan capítulo 20 y versículo 27, dice: luego el Señor Jesús le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Interesante es esto, ¿no? Porque el Señor les había dado infinitas, innúmeras muestras de su deidad, de su poder, de que Él era el Mesías, y ellos lo habían visto durante años.
Y es más, se le estaba presentando en ese mismo momento personalmente ante los ojos de los discípulos. Aún así, este discípulo, Tomás, aún así, dice: si no viere en sus manos la señal de los clavos, si metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tremendo este Tomás, ¿no? Tan entregado a lo empírico, a lo visual, a lo sensitivo. Pero aún así el Señor, lejos de decirle: mira, ya te di suficientes pruebas, realmente no, esta actitud de incredulidad, te voy a fulminar con un rayo del cielo. Tal vez nosotros tenemos a veces esa misma actitud frente a nuestros alumnos. Mira, te di todas las oportunidades. Expliqué durante la clase, tenés el libro, tuviste oportunidad de hacer preguntas, tuviste todo el año y ahora todavía más, ¿querés más todavía? Bueno, acá el Señor vemos que no tiene esa actitud. Él se acerca y le satisface esa necesidad individual que él tenía, distinta a la de los otros. Y entonces el resultado fue: Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Es el resultado de esa atención individual que el Señor tuvo con esta persona. Lo mismo vemos en Mateo capítulo 8, versículo 14, lo vemos así al Señor dedicando tiempo a las necesidades individuales de cada uno de sus discípulos. ¿Cuánto tiempo empleamos nosotros en la enseñanza personalizada o en tomar en cuenta las necesidades individuales de nuestros estudiantes? ¿Cuánto tiempo tomamos? Bien, la siguiente característica que yo quiero compartir con ustedes, la número 5, tiene que ver con la accesibilidad del Señor Jesús respecto de sus discípulos. En Marcos capítulo 9, versículo 32, dice: ellos no entendían esta palabra, algo que el Señor les había dicho, y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? A mí me conmueve este relato, porque ellos había algo que no habían entendido, pero tenían miedo de preguntar. Había una barrera en la comunicación, y el Señor lo sabía. Y muchas veces nosotros también sabemos que hay chicos que no se van a acercar nunca a nosotros. Hay personas que nunca se van a acercar a nosotros, por razón de su estilo de personalidad. Y nosotros, conociendo eso, nuestra actitud tiene que ser la que muestra aquí el Señor. Eliminando las barreras en la comunicación, se acerca. Es Él el que toma la iniciativa. Cuando percibo alguna barrera en la comunicación, ¿tomo la iniciativa para derribar esa barrera? ¿Tomo la iniciativa y soy yo el que se acerca? Como adulto, como maestro, como consejero, como persona que tiene que tener cierta madurez y que está dispuesto a ayudar al otro, acercarse, tomar la iniciativa. Lo mismo cuando hablábamos en la característica anterior de considerar individualmente a cada persona. Cuando me entero de una necesidad personal o familiar, ¿me preocupo por servirle? Meditemos y pensemos en estas 5 características. En el próximo video vamos a comentar y vamos a meditar en algunas más. Bueno, hermanos, damos gracias por esta enseñanza que hemos podido compartir, también por las oraciones. Y antes de despedirnos, quiero compartir un mensaje con ustedes, un versículo de la Biblia, que es la palabra de Dios, es nuestro alimento diario. En 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 7, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos.
qué importante, ¿no?, esta porción de la palabra que nos demuestra cómo al clamar a Dios, al orar a Dios, Él siempre nos escucha. Los oídos del Señor siempre están dispuestos a escuchar nuestras peticiones, nuestras oraciones, si son sinceras y si son verdaderamente que salen de nuestros corazones. Y sabemos que es así, sabemos que somos sus hijos y que cuando estamos en dificultades o tenemos dudas, podemos clamar a Él, orar a Él y Él nos va a contestar. Tal vez no en los tiempos que nosotros esperamos, ¿no? Porque el hombre es impaciente, ¿no? Quiere todo ya, tal vez, y algo de eso queda en nosotros todavía, pero sabemos que si confiamos en nuestro Dios y oramos como Él nos enseñó, Él va a responder nuestras oraciones, siempre y cuando sea realmente la voluntad de Él, que esa sea su voluntad para nosotros. Damos gracias y nos volvemos a encontrar el próximo jueves y recordemos las demás reuniones, el domingo a las 18 horas la Cena del Señor y a las 19 horas la predicación del Evangelio. desierta y sin vallado, en nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio.